calidad de vida de muchas personas. Para hablar de este tema está con nosotros Valeria Salet, presidenta de la organización Mamá Cultiva. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros conocemos bien Mamá Cultiva, pero estaría bueno quien está del otro lado que quizás no esté al tanto, si nos ayudás a entender qué es lo que hace. Mamá Cultiva es un grupo de mamás, varios profesionales de distintas áreas y cultivadores que nos juntamos para luchar por el uso medicinal del cannabis. No sé si luchar es la palabra, pero sí informar, educar, contar nuestra experiencia, que tiene más que ver con el uso en epilepsia y en encefalopatías muy severas que tienen nuestros hijos, que hemos podido revertir años de medicación alopática muy salvaje, con muchísimas contraindicaciones, con esta planta que con muy pocas contraindicaciones ha mejorado muchísimo la calidad de vida de nuestros hijos. Bien. ¿Cómo la consumen ellos? ¿Cómo hacen para recibirla? Nosotras cultivamos, hacemos los preparados, se hacen extractos, resinas, aceites, macerados, en fin. Por vía oral, digamos. Por vía oral, porque son pacientes pediátricos, claro. pero la realidad es que los chicos ya más grandecitos, de más arriba de 13, 14 años, también usan vaporizadores, claro. O sea que muchos de los chicos usan las flores crudas, digamos, así como sin salen de la planta, sin necesidad de procesar. Básicamente a eso nos dedicamos, ¿no? Y vos decías que notaron como una diferencia muy grande de lo que les venía pasando con los medicamentos, con sus hijos. Concretamente, ¿qué es lo que tiene esta planta que es sustancialmente distinto a lo que venían recibiendo? Muchas cosas. Muchas. En principio es algo seguro, natural, eficaz, que no tiene sobredosis, no tiene dosis tóxica. Es muy difícil llegar a un grado de sobredosificación de marihuana, ¿no? Tiene que haber como intención de llegar a ese lugar. Si no, es una sustancia bastante segura. Nosotras venimos de trabajar o de experimentar en nuestros hijos con medicaciones que les hacen mal al hígado, les hace caer el pelo, les cambia la personalidad, les cambia tanto la personalidad que después necesitan medicación psiquiátrica para contrarrestar esos efectos. Claro. Hemos llegado a acumular hasta 5 medicaciones a causa de una. Y estamos hablando de chicos chiquitos. Mi hijo con 2, 3 años tomaba 3 anticonvulsivantes, más medicación psiquiátrica, más medicación para el estómago. Y de pronto, con una planta, con extracto de una planta, con una gota por día, pudimos reemplazar toda esa medicación por una gota por día. Y eso no tiene precio. La verdad es que les mejora el humor, les mejora el apetito, les mejora el ciclo del sueño. De repente te puede parecer una pavada, pero para una mamá que durante años durmió mal porque se despierta el nene con convulsiones o porque no puede dormir a causa de la medicación que toma o lo que sea, de pronto poder dormir 8 horas seguidas no es una pavada. Es el paraíso. Pero es que no es una pavada, porque la falta de sueño es tremendo. Y hay un montón de encefalopatías que traen entre sus sintomatologías trastornos de sueño, y poder revertir eso ya es enorme. Y además estamos seguras de lo que usamos, ¿no? Porque son plantas que nosotras mismas hacemos, con extractos que nosotras mismas hacemos, que cuidamos mucho. Y bueno, lo ideal sería que ocurra lo que aparentemente va a pasar en Uruguay, pero como ven es bastante difícil, porque eso necesita mucha decisión política de que se haga y no sé, estamos viendo si... ¿Le tienen fe a lo que va a pasar en Uruguay o lo están viendo como, de alguna manera, una prueba de si va a funcionar o no va a funcionar? Y Uruguay es un país bastante más chico que el nuestro y creemos que podría llegar a funcionar si... lo que se va a vender en farmacias igualmente es para uso recreativo. Todavía Uruguay no fue por el uso medicinal, porque es difícil y otra vez se necesita mucha voluntad política para que así sea. En Argentina, por ejemplo, tenemos que coordinar entre CONICET, INTA, Ministerio de Salud, las organizaciones civiles,
las universidades, todos tenemos que trabajar con ese fin. Creo que nosotros estamos preparados y hay voluntad. ¿En qué situación estamos hoy en el sentido en términos legislativos? La ley está aprobada y se está trabajando en la reglamentación, que es un decreto del Ejecutivo, con lo cual se están teniendo reuniones entre todos estos actores, ¿no? Universidades, INTA, CONICET. Pero bueno, hay que poner a funcionar un aparato grande donde hay muchas partes implicadas y todo el conocimiento, todo el know-how lo tenemos las madres, las personas que ya venimos usando cannabis medicinalmente en nuestros familiares o en nosotros mismos. Hay personas con fibromialgia, con cáncer, con Parkinson, con esclerosis, que hace ya bastante tiempo que están usando cannabis medicinal cultivados por sí mismos o por algún cultivador solidario. Y bueno, blanquear la situación que hoy está en negro va a llevar un tiempo. Claro, y en ese sentido la ley, al margen de no estar reglamentada, ¿qué contempla? ¿Que eso tiene que pasar a manos de laboratorios que lo hagan o ustedes van a estar amparados por la ley para cultivar? Bueno, el espíritu de la ley apunta hacia que nosotros podamos seguir cultivando como lo estamos haciendo. Hay que ver si en la reglamentación se respeta ese espíritu, porque no siempre las leyes y después su reglamentación tienen como la misma dirección, correlato, ¿no? Claro. Esperemos que nos permitan cultivar. Yo creo que hay posibilidades de que así sea, o por lo menos vamos a pelearlo hasta el último momento, y si no, se dejará dicho que no nos sentimos acompañadas, porque nosotros cuando fuimos al Congreso a iniciar todo este camino, lo que pedíamos era blanquéennos, tenemos miedos de ser criminalizadas, no somos narcos, póngannos en blanco, anoten en algún lugar que yo cultivo para mi hijo, que venga el INTA, vea mis cultivos, pero de alguna manera blanquéennos. Y la ley intenta ir hacia ese lugar, esperemos que la reglamentación también. Gracias, Valeria, No, por favor, gracias, por Valeria, haber por venido estar con nosotros y por haber emprendido esta lucha, por supuesto. Muchas gracias. Un placer. Seguimos hablando del tema. Sí, por supuesto. Nos vamos ahora a Uruguay porque estamos en comunicación telefónica con Magdalena Correa, periodista allí en el país vecino, para contarnos, bueno, cómo avanza la implementación de esta ley. Magdalena, muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola. Acá Carla y Pablo en C5N. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes también. Hay un tema y algunas especificaciones que se tendrían que hacer respecto sobre todo a la presentación que ustedes hablaban de Uruguay. Actualmente hay unas 30 farmacias habilitadas en todo el territorio nacional. Esto quiere decir tanto Montevideo como el interior. Y por otro lado, la totalidad que se puede vender por mes son 40 gramos y no 10. 10 son por semana que puede acceder cada uno de los usuarios. Bien, Esa era perfecto. una aclaración que quería hacer, porque han sido tantas las idas y vueltas que, bueno, definitivamente se terminó concluyendo de esta manera. Y sí, el 19 de julio, el próximo miércoles 19 de julio, comienza la venta de marihuana recreativa en farmacias de todo el país y, como decíamos, son unas 30 que ya están habilitadas y que además cabe aclarar que pueden tener un stock de hasta 2 kilos, nada más dentro de su local, se podría decir. El precio de la venta va a ser de $1.30 el gramo. Estamos hablando de unos 38 pesos uruguayos, que representan unos 19 más o menos argentinos. La cantidad de lo que decíamos que se pueden vender son 10 gramos por semana, o sea 40 máximo. Esto es sumamente estricto por mes. Y después hay un montón de especificaciones que supongo que ustedes tendrán algunas dudas, así que me presto a las consultas pertinentes. Sobre todo, Sí. en Uruguay todavía no está definido el tema de la marihuana medicinal. Sí, ya se va a empezar a vender la marihuana recreativa, pese a que está estipulado en la ley lo que tiene que ver con la marihuana medicinal. Sí, Magdalena, por lo que decís, el valor que nos estás dando, entiendo, está por debajo del valor, digamos, del mercado negro de marihuana, del mercado ilegal de marihuana, el que es el único existente hasta ahora. En ese sentido entiendo que es justamente la intención del gobierno que sea así para justamente apuntar a lo que apunta esta ley, que es desalentar ese consumo. ¿Vos tenés idea de qué es lo que sucede con el registro en términos de si hay mucha gente anotada en ese registro? Actualmente Sí. 3.000 personas aproximadamente habilitadas, pero lo que decías también es muy cierto.
esto se hace pensando en combatir ese mercado ilegal y ese mercado negro de venta de marihuana. Recordemos que a nuestro país, sobre todo, y supongo que a Argentina también, llega la droga proveniente de Paraguay en pésimas condiciones, prensada, y en definitiva la gente termina consumiendo una droga que probablemente, si fuera natural, sería mucho más sano que terminar fumando tal vez un porro de estas características, ¿no? Lo que decía, son unos 3.000 habilitados y los requisitos son ser mayor de 18 años. Y acá hay un tema muy particular y tiene que ver con que solo los ciudadanos naturales o quienes tengan la ciudadanía concebida y residencia permanente acreditada pueden acceder a este cannabis. Bien. O sea, los extranjeros no pueden llegar a nuestro país a comprar marihuana a la farmacia. Eso es todo un tema. O sea, no, vos decís que no vayamos corriendo a nacionalizarnos. No hay posibilidad, no alcanza con tener la ciudadanía. No. Ciudadanía natural o legal. Bien. Ah, con ciudadanía sí. Bueno, se abre una ventana. Ahí está. Claro, no, pueden tener. Y residencia permanente también. Ah, hay que tener residencia Perfecto. permanente. Ah, ok. Ahora, Magdalena, ¿y cómo es la expectativa? Digo, ¿están todos expectantes a ver qué pasa? ¿Cómo se está viviendo esto? Bueno, en realidad hay todo un tema, ¿no? Porque recuerden que esto se está hablando desde hace una década prácticamente. Hay movilizaciones, organizaciones que estuvieron intentando que esto se legalizara realmente y bueno, y combatir, como decíamos, el mercado negro, entre otros aspectos, y acceder a un producto que fuera netamente natural. La ley se aprobó en 2013, recién se entró en vigencia en 2014 y recién ahora, en 2 semanas prácticamente, vamos a estar pudiendo comercializar la marihuana en farmacias. O sea, la expectativa es grande, ya se ha cambiado en varias oportunidades la fecha de inicio de la venta, que es lo que la gente realmente quiere, porque todo bien con la ley, con que se discuta, se debata, bueno, pero ¿cuándo se empieza a comercializar? Es el próximo 19 de julio. Y Magdalena, me imagino, hay como cierta opinión dividida en la calle entre los ciudadanos, ¿o hay un consenso con esto en general? A ver, ustedes piensen que nosotros somos muy parecidos a ustedes, acá todos sabemos de todo, y acá todos tenemos la última palabra y la razón definitiva. Entonces, hay quienes están de acuerdo y creen, como esa madre que escuchábamos, y como también mucha gente que consume de forma recreativa el cannabis, que está de acuerdo, y mucha gente que no consume pero que entiende que es la manera de combatir ese mercado negro. Bien. Ahora bien, también estamos hablando que el cannabis en nuestro país es la droga más consumida después del cigarrillo, el alcohol y algunos medicamentos, sobre todo tranquilizantes. Entonces, no se ve reflejada la cantidad de personas que están inscritas a este registro. Sí. Y ocurre también, Magdalena, que están vigentes los clubes de cultivo. ¿Tenés alguna idea de cómo está funcionando eso? Bueno, en realidad algunos de los datos, por ejemplo, que les puedo brindar respecto a estos clubes canábicos es que sí, efectivamente ya hay algunos de los clubes canábicos vigentes, están funcionando aproximadamente unos 15 y pueden tener entre 15 y 45 miembros con un total de plantas de 99. Bien, es decir que tampoco es una cosa que esté allí volcado una parte muy grande o importante de los consumidores en Uruguay. Bien. No. A ver, también están los clubes canábicos y están los autocultivadores. Claro, también está eso. Autocultivadores registrados unos 5.000 aproximadamente, que pueden tener hasta 6 plantas con un total por año de más o menos medio kilo, 480 gramos pueden producir por año esas plantas. Perfecto. Bueno, Magdalena, Bien. Gracias, no te vamos a Magdalena. preguntar si estás registrada. No estoy registrada. ¿Estás Pero mira, registrada? Nunca sabe, no estoy registrada, pero uno nunca sabe, tal vez sería una buena opción estar registrada. Y aprovechá vos que podés. Muchas gracias por Como esta investigación comunicación. periodística, ¿no? Dos cositas nada más Sí, quería sí, decirles. por supuesto. Hay un tema, por ejemplo, yo acá tengo un protocolo de actuación policial que es para lo que es esta ley de marihuana, que tiene que ver en cómo actuar en casos de denuncias y demás. Se han sucedido hechos en nuestro país, sobre todo en el interior, por la implementación y por lo novedosa que es y lo nueva que es esta ley. Sí. Entonces, de repente iba la policía, se llevaba las plantas y entendía que excedía el peso límite. Pero ¿qué pasa? No cumplía con los requisitos, por ejemplo, de que esas plantas tenían que estar secas, las flores y demás. Entonces empezaban con tierra, se empezaban mucho más húmedas y esto generaba
generó cierta incertidumbre y problemas, choques entre la justicia, la policía y los consumidores. Eso es un dato anecdótico de lo que está sucediendo, sobre todo por lo nuevo que es esto. Claro. Y por otro lado, he hablado también de la comercialización de yerba mate en nuestro país con cannabis. No sé si de eso se enteraron. No, no sabíamos. Bueno, también hace algunos meses algunas marcas empezaron a decir que iban a comercializar yerba mate con cannabis. El problema es que no estaban registradas en el Ministerio de Salud Pública y además sucede esto que comentaba la mamá, no se va a comercializar yerba mate recreativa, con marihuana recreativa, sino que tiene que ser sin THC. Ah, perfecto. Sí, Bueno, y perdón, pero lo último que nos queda, Magdalena, entonces es el paso hacia la marihuana, el consumo de marihuana medicinal. ¿Cómo está eso? Y todavía está estancado. O sea, ahora se abocó y se enfocó en la marihuana y cannabis recreativo. Ahora lo que queda por hacer es instrumentar todo ese paso que también va a ser sumamente complejo y discutible, como todo en el Río de la Plata. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, Magdalena, por Magdalena. esta Un abrazo comunicación. a ustedes. Un placer. Gracias. Bueno, qué impresionante, ¿no? Avanza más rápido lo recreativo que la marihuana medicinal. Pero bueno, también es lo que conversábamos antes, que tiene que ver con, bueno, con una serie de requisitos y de controles que tienen que venir de mano del Estado para poder transformar eso en medicina. Bien, nos vamos al corte. Cuando volvemos tenemos un rato más de Bien de Sábado para Ya lo ustedes.